Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de la historia del sistema de justicia penal en México. Para hablar de este tema nos acompaña la doctora Elisa Speckman Guerra, que es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctora, bienvenida al programa. Muchas gracias. Asimismo nos acompaña el doctor Rafael Estrada Michel, que es director general del INACYPE. Doctor, es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Como siempre es un honor, Luzma, y más estar con la doctora Speckman. Bueno, pues vamos a hablar de la historia del sistema de justicia penal. Yo quisiera que nos comentaran ambos, quisiera empezar por el doctor Estrada, que nos contara a lo largo de la historia ha cambiado la concepción del derecho y la justicia, pero en México, ¿desde cuándo cambia o cómo se llevaba antes, ¿no? Pregunto si desde que se constituye México como una nación o si desde la independencia, ¿en qué momento sucede los cambios y cómo eran antes y cómo es? Bueno, tendemos a creer en esto, Luzma, como en general en la historia del país, que en el momento en que el cura Hidalgo da el grito de independencia, todo cambió y no hay continuidades y no hay nada que apreciar en el sentido de lo que venía siendo el desarrollo, en el caso concretísimo del proceso, no solo penal, sino en general de los procesos jurisdiccionales en México, en la planta novohispana. Y la verdad es que esto no es así. O sea, heredamos muchísimo, sobre todo en materia de proceso, pero también de legislación aplicable, a pesar de las resistencias que hubo en un primer momento en que se decía, incluso hay casos muy interesantes, la Suprema Corte al principio de la vida republicana independiente del país dice, no, es que en este caso no podemos fallar de tal o cual forma porque el fiscal o el abogado están aduciendo legislación de Indias o leyes de Castilla que son inaplicables ya a nuestra vida republicana, pero la verdad es que no había otra cosa, no se había codificado el derecho, no teníamos un código penal, lo tendremos hasta bien entrado el siglo XIX, y pues o aplicabas las 7 partidas y las leyes de Indias o terminabas por no aplicar nada. Así es que en realidad lo que hay es una enorme continuidad en relación con los procedimientos a los que te refieres. Bueno, pues más o menos la propia curia filípica, que fue, digamos, un texto que iluminó durante mucho tiempo al foro en la Nueva España, pues continuó siendo de aplicación, yo diría, casi absoluta, por lo menos de consulta muy plena. Incluso hay ediciones, de el México decimonónico que ya, aunque están basadas en la curia filípica de Hevia y Bolaños del siglo XVIII, ya vienen a tomar en cuenta las nuevas condiciones del país independiente, pero en realidad pues lo que hay es una gran continuidad hasta que los modelos procesales mismos, y mucho por lo determinante que resultó el juicio de amparo, que como sabes muy bien se mexicanizó, se extendió a todo México hasta el año 1847 con el Acta de Reformas y luego se consolidó con la Constitución del 57, pero hasta esos dos instrumentos que son pues ya instrumentos no finiseculares sí de la mitad del siglo, lo que tenemos es un procedimiento y la aplicación de leyes penales, civiles, mercantiles e incluso administrativas, que todavía vienen mucho del antiguo régimen novohispano. Bueno, entonces quisiera que la doctora Speckman nos contara si este cambio viene, el cambio de sistema de justicia, con la independencia, que nos aclara un poquito más cuál fue el cambio y a partir de cuándo se empieza a notar. Coincido completamente con el doctor Estrada. Hay un momento de convivencia, porque con la ruptura política no viene incluso una ruptura jurídica. Entonces hay un momento en que conviven cuerpos hispanos con leyes mexicanas. Y no solo están conviviendo cuerpos y leyes en diferente momento o de diferente autoridad, están conviviendo finalmente dos momentos, dos ideas de la justicia, dos ideas del derecho o dos órdenes jurídicos. En muy grandes rasgos podemos decir que lo que caracteriza al orden jurídico novohispano es la pluralidad. La sociedad no se concibe como una sociedad creada o constituida por el hombre, sino que se concibe como reflejo de un orden divino previamente dado, y además no se concibe como una suma de individuos, sino como un agregado de cuerpos con diferentes calidades. Esta heterogeneidad social se refleja en un pluralismo normativo o en un pluralismo de derechos. Funcionan diferentes derechos tienen vigencia,
incluso sin un orden de prelación o de jerarquía. Hay derechos escritos, derechos no escritos, derecho canónico, derecho común, derecho del monarca, derechos locales. Y esto hace que los jueces tengan un amplio arbitrio, porque ante un caso concreto pueden elegir entre todos estos derechos, algunos no escritos, la costumbre, sentencias anteriores, doctrinas, la norma o la solución que más se ajusta al caso. Con la Ilustración, con Cádiz, y yo creo que esto lo va a poder ampliar el doctor Estrada, hay una nueva idea de lo que debe ser el derecho y la justicia, una concepción de que el hombre sí crea, de que los hombres son iguales, todos estos hombres iguales en derechos, iguales ahora ante la ley, son los que poseen la soberanía. Esta soberanía, esta voluntad se expresa en la ley, la legislación está por encima de todo, la legislación se convierte entonces en el único derecho vigente, porque a la voluntad general no podrían oponerse voluntades particulares, los actores sociales, los jueces deben ceñirse a la ley y por lo tanto la justicia o la labor de impartición de justicia se entiende ahora como la correcta aplicación de la ley. Pero entonces, y se perdería el arbitrio. ¿Como en qué periodo se utilizan las distintas leyes que se pueden utilizar tanto de una como de otra? Que también podría ser muy complicado también para los jueces del momento tener conocimiento de todas las leyes, los códigos que existían, ¿no? No eran códigos. Este es el asunto al que se refería inicialmente el doctor Estrada. El asunto es que con la independencia, desde Cádiz, con la Ilustración, con el liberalismo, con las revoluciones liberales, desde la Revolución Francesa, empieza ya a imponerse esta nueva idea del derecho. En Francia, la codificación política, que sería la primera, viene seguida de una codificación civil, de una codificación penal. Cuando se obtiene la independencia, se elaboran inmediatamente constituciones o códigos políticos, pero pasan 50 años, como le mencionaba el doctor Estrada, hasta que se promulguen los primeros códigos civiles, penales, mercantiles. Durante esos 50 años hay un periodo de convivencia donde lo que no contemplan las leyes mexicanas se cubre con los cuerpos hispanos, ya no con todos estos derechos, solamente con el derecho expedido por los monarcas, que digamos que se equipara a ley. El asunto es que se cubre, pero se cubre prácticamente todo, porque en México hay muy poco. Y entonces, por ejemplo, la justicia penal se sigue impartiendo con los cuerpos hispanos. Hay una especie de orden de prelación, tampoco muy claro, fijado por la doctrina, donde en principio los jueces tendrían que utilizar primero leyes mexicanas, luego cualquier tipo de medida dictada en Cádiz, luego la novísima recopilación, y de ahí hasta atrás a las 7 partidas. Y efectivamente, las 7 partidas era lo que más se aplicaba. Entonces los jueces podían elegir entre leyes, ya solo entre leyes, pero entre leyes expedidas a lo largo de 5 siglos. Entonces, por supuesto que no había uniformidad, no resultaba fácil, y aquí otro punto que mencionaba el doctor Rafael Estrada. La primera solución es tomar cuerpos hispanos, como la curia filípica, y decir, bueno, este es el punto de partida, vamos a ver qué está vigente, qué ha cambiado, y vamos a adecuarlo a la realidad mexicana para que por lo menos haya un cuerpo que reúna todo lo que el abogado o todo lo que el juez necesite. Esto es un procedimiento que desemboca en la creación de la Constitución. O sea, quisiera que el doctor Estrada nos comentara cuál es la importancia de la Constitución y en general las medidas tomadas de Cádiz. Bueno, como muy bien decía la doctora Speckman, en principio lo que hay es un impulso constitucional muy amplio. Las Cortes de Cádiz inician, cosa curiosa y que se destaca poco, con un envío de uno de los más destacados diputados gaditanos, Luzma, que fue el diputado por Valencia, Joaquín Lorenzo Villanueva, a visitar las cárceles de la propia ciudad de Cádiz, que estaba, como sabemos todos, sitiada por el ejército francés, por los ejércitos de Napoleón, a visitar en la isla de León, en la isla de Santa María, qué tal se estaba tratando a los presos. O sea, en principio hay una preocupación, vamos a llamarla constitucional o por los derechos humanos, en torno al tratamiento que se le da a los internos. Pero después la preocupación se vuelve mucho más constitucional en el sentido de cómo estructuramos el poder y más con la ausencia de Fernando VII, que como todos sabemos estaba preso de Napoleón en Valencia. Y esto desembocará 2 años después, tras 2 años de discusiones, en una constitución, la constitución política para toda la monarquía española, que incluye evidentemente a los reinos y provincias de América, con ires y venires, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero ahí por lo menos se estructura ya la idea de cómo tiene que ser el proceso penal, más o menos tomando en cuenta las ideas iluministas.
muy bordando en la irrealidad y un poco, yo diría que incluso arando en el mar, porque pues había muy pocos elementos culturales, materiales, como para poder estructurar en todo el imperio español, una monarquía enorme que abarcaba 4 continentes, un proceso penal de carácter garantista, con ciertas, cuando no totales, garantías para los derechos de los procesados, etcétera. Pero bueno, por lo menos ahí estaba el intento. Entonces, se habló de una serie de disposiciones que pasaban por la presunción de inocencia, incluso por la posibilidad de que los españoles dirimieran sus juicios mediante juicio de árbitros, ¿no? Que era una cosa verdaderamente revolucionaria para el momento, pero siempre con la idea muy de la Revolución Francesa de que el juez terminaría por aplicar la ley a los casos concretos. La ley como si fuera una boca flaca de la propia ley, no interpretando mayormente ni apelando a los principios generales del derecho, sino aplicando la ley exactamente al caso, como dirán después las bases orgánicas en nuestro país del 43, y como heredaremos en nuestros sucesivos artículos 14, como todos sabemos, en 57 y en 17. El tema de una ley exactamente aplicable al caso es, entre otros muchos, el tema de disminuir el arbitrio judicial. Entonces, de poco te sirven muchas garantías para un proceso más o menos abierto si al final de cuentas tienes que aplicar leyes que no son ni mucho menos garantistas o garantes de derechos humanos. La contradicción estaba ahí ya a punto de estallar y va a ser la contradicción que va a marcar, en mi concepto, todo el desarrollo constitucional, el desarrollo de los derechos humanos, de las garantías procesales en México durante prácticamente todo el siglo XIX. Una contradicción además que creo no resolvimos adecuadamente. Tanto es así que, como ha estudiado magníficamente, creo que mejor que nadie, la doctora Elisa Speckman, pues el constituyente 16-17 se abre ya en pleno siglo XX con una apelación del jefe Carranza a 2 cosas. Primero, que por la vía del amparo legalidad la Federación dejara de entrometerse en los juicios que se sustanciaban en las provincias, en los estados de la Federación, y segundo, que el proceso fuera un proceso acusatorio adversarial en el ámbito criminal. O sea, casi 90 años antes de la gran reforma de 2008, ya el primer jefe Carranza lo tenía bien claro. Necesitamos un juicio en donde el Ministerio Público cumpla con su misión pública, que sea un verdadero órgano acusador y que esté en igualdad de armas frente a la defensa. ¿Todas estas figuras ya estaban establecidas? Pues estaban en la Constitución del 57, un poco en nuez, ¿no? Así muy nada más por encimita. De hecho, un diputado en el constituyente de Querétaro, que se llamaba José Natividad Macías, recuerda el asunto y dice, bueno, como todas las instituciones en México hemos establecido a medias tintas la institución del Ministerio Público que tiende a ser simple y llanamente un confirmador de lo que ya el juez de instrucción decidió en el ámbito criminal. Y esto no sirve de nada, hay que cambiarlo, estoy de acuerdo con el proyecto del primer jefe Carranza, vámonos por ahí. Y parecía que de ahí íbamos a salir con un acusatorio pleno en donde el Ministerio Público, insisto, cumpliera con su función plenamente acusadora. Y la verdad es que se invirtió la figura, porque lo que acabó pasando es que el juez terminó por ser, ya no un juez de instrucción obviamente, sino un confirmador de lo que en el momento de la averiguación previa había determinado ya con fe pública y con carácter de autoridad del Ministerio Público. O sea que volvíamos al tema de tener un inquisitivo, y un inquisitivo, como diría Natividad Macías, a medias tintas. En fin, insisto, son procesos que tienen muchísimas continuidades, era difícil de un plumazo establecer un sistema democrático, más de corte anglosajón, que había venido ocupando a muchas mentes y a muchos procesalistas durante el siglo XIX, más de debido proceso, por llamarlo así. Pero, de cualquier forma, estas continuidades, por supuesto que cargaban muchos lastres de la época novohispana. Y si a eso le agregamos el juicio de jurados y su azarosa historia que nos contará muy bien la doctora Speckman, bueno, pues el cóctel es muy explosivo. Tenemos que hacer una pausa, doctor, pero vamos a continuar con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, nuestros números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, y los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la historia en el sistema de justicia penal en México. Doctor Estrada, quisiera que nos hablara un poco más acerca del periodo, de cuál era la situación del sistema penal en el periodo de la Ilustración y el liberalismo, que abarca del siglo XVII hasta los inicios del siglo XIX. Pues sí, bueno, yo me centraría sobre todo en los últimos años del siglo XVIII, ¿no? En la aparición de obras arquetípicas como la del Marqués de Beccaria, la necesidad de humanizar las penas, todo lo que está escribiendo Filangieri, lo que escribirá un poquito después Bentham, pues todo esto lleva a repensar la idea del proceso penal. Tanto es así que entre nosotros pues hay un tratado de las penas que prácticamente es una traducción de Beccaria a las condiciones mexicanas que escribió un ilustre penalista tlaxcalteca, Lardizábal y Uribe. La idea es siempre y en todo momento que tenemos que tener procesos más humanos, que el sistema de enjuiciamiento penal está al servicio de valores más profundos, los valores de la Ilustración, y cosa muy importante que apuntaba la doctora Speckman, la idea de que la igualdad ante la ley tiene que irse abriendo paso, que ya no vale pensar en tener tantas justicias de carácter criminal, al menos como estamentos o grupos corporativos tenemos en la sociedad, sino que al final del proceso tendremos que llegar a la aplicación de una sola ley para todos una ley idéntica para todos los individuos, haciendo abstracción de sus circunstancias, de sus condiciones, haciendo abstracción de la pertenencia a tal o cual corporación. El sistema penal tiene que aplicarse de manera idéntica a todos. De alguna forma esto implicó que nos despojáramos de los ropajes estamentales, de los ropajes del grupo al que pertenecíamos, y todos en idéntica situación de desnudez, si se me permite la metáfora, nos enfrentáramos al aparato estatal, con lo bueno y lo malo que esto podía tener. Porque finalmente también es cierto que la justicia que va a desembocar en la justicia codificada, en la codificación no solo de tipos y penas, sino también en la codificación de los procesos, es de alguna forma una codificación que se olvida de la gran riqueza y del gran pluralismo que existía en un ordenamiento que permitía al juez moverse a lo largo de la pluralidad misma de los estamentos y de las corporaciones de la sociedad, de los brazos de una sociedad entendida organicistamente. Nos estamos olvidando de ese órgano vivo que desde el medioevo se entendía era la sociedad, la comunidad de comunidades, para entrar en un Estado que centraliza mucho sus capacidades de juzgamiento y de legislación, evidentemente, al establecer qué es lo que debe entenderse por delito y cuáles son las penas que le corresponden a esos delitos, y poco más. El arbitrio judicial se reduce y la consideración de las circunstancias peculiares aún más. Por eso la codificación, algunos la han caracterizado como un fenómeno de enorme empobrecimiento de un orden jurídico pluralista, que se ganó, por supuesto que se gana, en términos de igual consideración de la dignidad de las personas ante la ley y ante el aparato punitivo del Estado. Y quisiera que nos comentara, en esta etapa que nos está comentando, ya se crean algunas instituciones que están encargadas del sistema de justicia penal. Bueno, se hace la división. Desde mucho antes, ¿no? Es decir, la Audiencia de México, la Audiencia de Guadalajara, pues tenían todas salas de lo criminal que estaban específicamente relacionadas con el conocimiento de las causas que venían desde las primeras instancias, distinguiendo entre lo civil y lo criminal. Así es que pues esta vieja idea de que hay que distinguir entre el derecho penal y el derecho civil ya estaba presente en la vida novohispana, eso con claridad. Una cosa bien interesante del Constituyente de Cádiz es que pide que en los territorios de las audiencias provinciales de toda la monarquía española, Luzma, fenecieran las causas penales y civiles. Es decir, que no hubiera una instancia de revisión centralizada, vamos a llamarla así.
porque el Tribunal Supremo de la Monarquía pues conocía de algunas nulidades, algunos pleitos competenciales, pero poco más. Había un auténtico federalismo judicial que en su momento denunciaron los enemigos del federalismo en las propias Cortes de Cádiz, que eran, como sabemos, rabiosamente unitaristas. Sin embargo, parece que el tema del federalismo judicial no les preocupó demasiado. Y así nacimos nosotros a la vida independiente, con esta idea de que en los estados de la Unión tendrían que fenecer las causas. Claro, coloquémonos en el año 1824. Decir esto, como se dijo en la Constitución de 1824, era abrir las puertas a los peores abusos por parte de los cacicazgos locales. Por eso tuvo que haber un supremo poder conservador en 1836 y por eso tuvo que surgir el amparo mexicanizado de la mano de Otero en 1847, porque si no estábamos verdaderamente imaginándonos una república de santos en donde lo que menos había era santos, ¿no? Aunque yo quisiera que la doctora Speckman nos continuara con esta idea de la transición y de cuáles fueron los cambios con estas nuevas ideas y estas nuevas instituciones. Bueno, efectivamente, toda esta idea del cambio se nota ya muy claramente en Cádiz, un tema que ha estudiado muy bien, de forma exhaustiva, muy inteligente, el doctor Estrada. Este cambio entonces llega a México, viene la independencia y continúa. Hay muchos elementos que desde las primeras constituciones se adoptan. Por ejemplo, la igualdad por nacimiento. Desde 1824, 14, Cádiz un poco menos, todos los individuos nacen iguales, ya no hay privilegio por nacimiento, ya no hay títulos heredados y ya no hay prerrogativas. Sin embargo, dentro del tema de la igualdad hay un asunto que resulta mucho menos inmediato, que sería el fin de las corporaciones, el fin de los fueros de derechos especiales o de tribunales especiales. Los mexicanos adoptan la fórmula que habían propuesto los diputados gaditanos: un solo derecho, un solo fuero para asuntos penales, civiles, pero subsisten dos derechos, el eclesiástico y el militar, con sus propios tribunales. Esto significa que tanto miembros del clero como miembros del ejército podían ser juzgados en sus propios tribunales, aun cuando cometieran un delito del orden común, un homicidio, un robo y contra un civil. Y además, todavía los civiles podían ser juzgados, por ejemplo, en tribunales eclesiásticos si cometían una falta contra la fe. Todo esto continúa hasta 1855. En 1855, con la Ley Juárez, se daría el primer paso. Ya no pueden ser juzgados civiles en tribunales militares y eclesiásticos, y además, si los militares cometían un delito del orden común, ya eran juzgados por tribunales comunes, pero todavía los miembros del clero podían ser juzgados en sus tribunales si cometían este tipo de delito. Esto termina solamente hasta 1857. Entonces es este periodo de convivencia que es interesante, y en la justicia y en esta cuestión del principio de legalidad, este periodo de convivencia es interesante y existe cierta tensión, porque desde el principio ya se plantea que los individuos solamente pueden ser juzgados con leyes preexistentes, ya leyes, ya no esta pluralidad de derechos. Hay un poco más de cuidado en la regulación del proceso, pero todavía no hay códigos, todavía no hay leyes de fondo. Y entonces, como decíamos hace un rato, el juez todavía puede escoger entre muchos cuerpos hispanos, algunas leyes mexicanas, cuál es la norma que más se ajusta. Y entonces hay, por ejemplo, exigencia de motivación, pero todavía puede motivar con canon y doctrina. Y además, en 57, cuando ya se pide que se aplique una ley que se ajuste exactamente al caso, y después todavía cuando se pide en 60 que motive con base en ley y después se le responsabiliza por no motivar con base en ley o no aplicar una ley exactamente aplicable al caso, pues hay un problema, porque ¿cómo se le puede al juez pedir que aplique una ley exacta cuando no hay una ley, sino hay muchas leyes? Entonces hay varios casos, por ejemplo, de juicios por responsabilidad, donde se dice, bueno, lo que pasa es que el juez está aplicando 7 partidas cuando hay una ley más que se ajusta más en la novísima recopilación. Bueno, pues esto es una cuestión de criterio, y si hay una cuestión de criterio, no hay uniformidad, y si no hay uniformidad, pues faltaría lo que mencionaba el doctor Estrada, esta certeza jurídica. No se sabe, digamos, a qué va a recurrir el juez, y si no hay igualdad en la aplicación de la ley, pues finalmente el principio de igualdad ante la ley tampoco existe. Y todo esto va a terminar finalmente con la codificación. La codificación haría viable la exigencia o la promesa del artículo 14 constitucional. Sí, también el doctor Estrada ya nos hablaba un poco de la importancia de la codificación, pero yo creo que podríamos profundizar un poco más en el tema, y valdría la pena que nos platicara qué es un código,
¿Qué es la codificación? ¿Cuáles son sus implicaciones? Y nuevamente, y recalcar la importancia de la codificación. Desde la Constitución de Cádiz, en el artículo 258, el asunto es vaciado y muy vacilante entre nosotros, los hispanos, digamos, porque la Constitución de Cádiz señala que habrá un solo código penal, un solo código civil, un solo código mercantil en toda la monarquía, sin perjuicio de las naturales variaciones que, atendiendo a las circunstancias peculiares de cada lugar, introdujeran las propias cortes, es decir, el Congreso panhispánico. ¿Cómo que sin perjuicio? Bueno, ¿va a haber un solo código o no va a haber un solo código? Pues la verdad es que se estaban abriendo ahí a que hubiera tantas codificaciones como circunstancias peculiares, es decir, como prácticamente cuerpos o condiciones, algunas de nacimiento, otras no tanto, pudieran existir a todo lo ancho de esta enorme monarquía. Y desde entonces como que no tuvimos una relación, digamos, muy clara con el pensamiento codificador de carácter francés, ¿no? Hay que recordar todo lo que se había venido haciendo en términos de codificación desde la Revolución Francesa y por supuesto la obra codificadora napoleónica, que es pasmosa. Nosotros no. España se pone a codificar justo cuando el imperio se le está yendo entre las manos. Hay una serie de proyectos, uno no da crédito cuando lee lo que están discutiendo las cortes, cuando te das cuenta que están perdiendo toda Sudamérica y muy buena parte de Centroamérica y desde luego la Nueva España, y sin embargo los diputados preocupados por si procede el recurso de apelación o procede el recurso de casación, cosas verdaderamente muy de la época, ¿no? Como de no saber en qué cajón poner las canicas o en qué saco poner las canicas más importantes y más pesadas. Pero en fin, así las cosas, pues la verdad es que nosotros nacimos a la vida independiente sin codificación. Y era importante codificar porque, como muy bien señaló la doctora Speckman, pues se supone que vivíamos ya en una república de iguales. Ya no había títulos nobiliarios, la pertenencia a determinados órdenes, entre comillas, estamentales, estaba siendo cada vez más cuestionada, tuvo que haber incluso revueltas que reivindicaran en los años 30 del siglo XIX la religión y los fueros, es decir, el fuero militar y el o los fueros eclesiásticos. O sea, había una gran efervescencia en torno a eso y la codificación del derecho llevaría de manera lógica a descorporativizar la sociedad, a la idea de que todos tendríamos en igualdad de condiciones la aplicación de una misma ley, que eso es finalmente lo que es un código, la reducción de un enorme universo de ordenamientos plurales que hundían sus raíces en la Europa medieval del jus comune, ¿no? Que también tenían mucho que ver con los usos y costumbres de las repúblicas de naturales, de las comunidades indígenas en nuestro país, que tenían mucho que ver con lo que las audiencias se habían ido acordando una y otra vez y resolviendo durante un espacio larguísimo de 300 años, pues reducir todo eso a, en el caso civil, 3.000 artículos, para hacer todavía más gráfico el asunto, a veces hasta la traducción literal del francés, del Código Napoleón, como ocurrió en Oaxaca en 1827, a las lenguas castellana y zapoteca. O sea, imagínate, ¿no? El Código Napoleón traducido como si las condiciones fueran exactamente las iguales, mismas, ¿no? En un indígena zapoteca que en un citoyen francés del imperio, ¿no? Pues esta idea de que el derecho puede aplicarse de manera universal, exacta, racional, a cualesquiera circunstancias, y podemos hacer abstracción de las peculiaridades. Y luego vienen pues ya todas las luchas por la descorporativización definitiva de la sociedad, las leyes de reforma, que pues tenían que llevar lógicamente a una labor codificatoria enorme, que no vendrá sino hasta la República restaurada y desde luego con el Porfiriato. Bueno, pues ya que estamos hablando de la codificación y la doctora Speckman es una experta en el tema, ya ha hecho muchos estudios en torno a esto, quisiera que nos platicara específicamente la codificación en el Distrito Federal, ¿no? ¿Cuándo se crea el Código Penal? ¿Cuándo se crea el primer Código de Procedimientos Penales en el Distrito Federal? Muchas gracias. Bueno, el primer Código Penal efectivamente espera 50 años. 1871 se promulga el primer Código Penal y en 1880 el primer Código Procesal Penal. Son códigos que reflejan toda esta idea, toda esta nueva idea de lo que debe ser el derecho y la justicia,
concretamente responden a las ideas de la escuela liberal o clásica del derecho penal. Parten del principio del voluntarismo, del libre albedrío. El hombre puede elegir cómo actuar y justamente porque puede elegir en condiciones normales, mayoría de edad, es responsable de sus actos. Y todos son iguales, todos son igualmente responsables de sus actos, por lo tanto, un mismo acto merecería una misma pena. Un mismo delito, una misma pena, sin importar la personalidad o la identidad del delincuente. Incluyen garantías procesales, este sistema acusatorio, mixto, donde el juez sería imparcial, se distingue de las partes, un proceso público abierto, donde las partes aportan las pruebas, pero con esta diferencia a la que ya se había referido el doctor Estrada. En este momento, la labor de investigación recae todavía en el juez, no en el agente del Ministerio Público. Esto será después de 1917. El juez se apoya en la policía judicial. Básicamente estas son las bases. Se contemplan todos los actos que pueden ser considerados como un delito. El juez no puede sancionar un acto que no esté tipificado como delito, y justamente para lograr esta uniformidad, habiendo tantos jueces, como lograr que finalmente todos actúen de la misma forma, haya certeza, haya igualdad, se contemplan todos los detalles en la aplicación de la sanción. Todos los delitos tienen asignada una pena media. El juez puede aumentar una tercera parte o disminuir una tercera parte, pero considerando circunstancias atenuantes o agravantes. La diferencia respecto a otros códigos es que en el Código de 1871 estas circunstancias están enlistadas, están contempladas y están divididas en categorías. Cada categoría tiene un valor. El juez, una vez que a partir de las pruebas puede establecer cómo sucedió el hecho, cuáles fueron las circunstancias, lo que tendría que hacer en teoría solamente sería irse al código, sumar el valor de las circunstancias. Si las circunstancias agravantes tenían un mayor valor numérico, entonces podía aumentar una tercera parte sobre la pena media. Pero era una situación de por número, ¿no? O sea, ahí se establecían exactamente el criterio de los jueces. Con la finalidad de reducir al máximo el arbitrio judicial y lograr la igualdad y la uniformidad. Quisiera que nos comentara, doctor Estrada, brevemente cuáles serían usted consideraría que serían los efectos positivos de la codificación y cuáles serían los negativos en su caso, ¿no? También. Bueno, yo creo que indudablemente la aplicación en el caso concreto de la materia penal del principio de legalidad, de la idea de que no se puede aplicar una pena a nadie sino por una conducta descrita típicamente con anterioridad a los hechos, y aplicar evidentemente una pena que también corresponda por una norma anterior a la comisión del delito, pues es un avance que haríamos muy mal en negar, ¿no? Yo creo que ahí hay toda la diferencia del mundo, ¿no? Eso acompañado de una defensa adecuada, de un juicio de pares, de un adecuado proceso, habría realmente generado nación en términos de reunión de individuos iguales de una manera acelerada en nuestro país. Yo soy un convencido de eso, no me cabe la menor duda que eso habría sido un proceso sumamente positivo para el país. Pero lo que encontramos, infortunadamente, es mucha ambivalencia. Primero porque, como además muy bien señalabas en tu pregunta, Luzma, una cosa es lo que ocurre en el Distrito Federal y con la codificación del Distrito Federal y con los procesos en el Distrito Federal, que aún ellos mismos distaban de ser plenamente garantistas, pero que bueno, por lo menos generaban un acercamiento a las ideas del derecho penal clásico de la escuela liberal. Y otra cosa es lo que estaba ocurriendo con las codificaciones y con las resoluciones, sobre todo de los jueces que hay de chile, de dulce y de manteca en los estados durante todo el siglo XIX, porque ahí sí hay intentos codificatorios incluso muy anteriores, al Código Martínez de Castro. Y bueno, pues se encuentran ahí las ideas más variopintas y más raras. Pero concretamente en relación con las resoluciones judiciales, pues hay dos casos que me parecen a mí arquetípicos. Los dos del año 1871, y los dos llegaron a la Suprema Corte por la vía del amparo. Tienen que ver con la pena de muerte. Como sabemos... Doctor, me voy a quedar con esta idea porque tenemos que hacer una pausa. Lástima, pero se queda medio muerto. Sí, lo siento. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Doctor Estrada, antes de irnos al corte, estábamos hablando de un tema muy interesante y usted nos iba a contar dos ejemplos en donde se había aplicado la justicia de manera distinta, que eran situaciones de pena de muerte, ¿no? Sí, rapidísimo, pero nos habla mucho de cómo lo de la exacta aplicación de la ley penal distó mucho de ser durante el porfiriato, un poquito antes incluso, en la época de Juárez y de Lerdo, distó de ser un ideal alcanzado. En un caso de pena de muerte, como se había establecido en la Constitución de 1857, que entre que se humanizaran las instituciones, se mantendría como un mal menor la pena de muerte, pero solo aplicable a los casos del parricida, del traidor en guerra extranjera, del salteador de caminos, entre otros, pues a unos reos del delito de asalto en el camino se les, por la vía del amparo, la Suprema Corte decide que no es aplicable la pena de muerte, porque en realidad no había habido tal asalto en un camino, sino que habían robado una casa que estaba ubicada en efecto en un camino, pero no se configuraba el caso del gran problema del siglo XIX en los caminos, que era precisamente los salteadores, que eran, como todos sabemos, casi juzgados sumariamente y colgados, sobre todo en la época del porfiriato, de los postes del telégrafo. Entonces ahí hay como muy claramente esta idea de que el principio de legalidad protege a los inculpados y a los procesados. Pero en el mismo año, 1871, la Corte resuelve otro asunto, también de pena de muerte, en el que no solo se declara competente para dictar una pena de muerte a un jefe político superior, que no tenía nada de autoridad jurisdiccional, pero este fue un vicio muy acendrado entre nosotros durante el siglo XIX, la idea de que los jefes políticos, como representantes de la Federación, eran amos y señores de la justicia, no solo en el ámbito penal, pero también en el ámbito penal en los estados y en las regiones. Se declara competente al jefe político, y en un caso de asalto a una casa habitación, a una venta campirana, en el que sin embargo los procesados sustrajeron, es decir, cometieron privación ilegal de la libertad a uno de los habitantes de esta casa y se lo llevaron al cerro. Bueno, por esa llevada al cerro, según el criterio del juez de distrito, confirmado después por la Suprema Corte, se configuraba el asalto en el camino, y por lo tanto la pena de muerte, en el mismo año de 1871, que es lo interesante, que confluyan los dos criterios con la misma integración de la Corte, se declara procedente la pena impuesta por el jefe político superior. Así es que, pues no había tal aplicación igualitaria de la ley, desgraciadamente. Me temo que la codificación no pasaba de ser un buen deseo, por lo menos hasta entonces. Bueno, este es un clarísimo ejemplo, ¿no? Yo quisiera que la doctora Speckman nos platicara en su más reciente publicación, que se llama Del Tigre de Santa Julia, la princesa italiana y otras historias. Hay un capítulo en donde usted nos habla de la presencia del jurado popular, ¿no? Es entre los años de 1869 y 1929. Me gustaría que nos hablara de cómo funcionaban y, sí, cuál era el tipo de sentencias que daban, cómo era y si era bien recibido por la ciudadanía, ¿no? Claro, Luzma. Bueno, este es un ejemplo muy interesante justamente de esta tensión entre la pretensión de un modelo y después las prácticas. Mencionaba el doctor Estrada cómo finalmente hay una sociedad que deja de expresarse, hay una sola ley, y lo que resulta muy interesante es considerar si este pluralismo entonces se manifiesta a través de las prácticas judiciales. Y creo que para todo esto el jurado popular es un asunto muy interesante. Justamente cuando se codifica, justamente cuando el principio o la reducción del arbitrio podría ser viable gracias a la existencia de códigos, se crea una institución, el jurado popular. El jurado o el juicio por jurado nacen de las mismas bases, que finalmente es el modelo liberal. Se considera que la expresión de la soberanía pertenece al pueblo, y entonces qué mejor forma de que, además de que se exprese por medio de la ley, pueda participar directamente el pueblo en la justicia. A través del juicio por jurado se piensa además que será un juicio de iguales, porque los jurados conocen realmente, provienen del sector, pueden manifestar el sentir de la comunidad.
Se crea entonces este tribunal donde participa un juez profesional que instruye el proceso y que después preside la audiencia, a veces uno, a veces dos, pero son jueces profesionales. Y lo acompañan 9 o 11 ciudadanos que no tienen formación en el derecho, y la pertenencia varía, los requisitos varían. Siempre tienen que saber leer y escribir, siempre tienen que haber habitado algún tiempo en el lugar, pero en algunos momentos se pide que sean mexicanos, en otros se admite que sean extranjeros, siempre son hombres, pero en algunos momentos siempre. Mujeres no. En algunos momentos, por ejemplo, se exige que además tengan instrucción primaria o se exige que tengan algún cierto nivel de ingresos, en otros momentos no. Nunca se puede hablar de un jurado popular, siempre hay algún requisito, simplemente saber leer y escribir en el porfiriato ya implica la pertenencia a un cierto sector social, porque solamente el 15% de los habitantes de la Ciudad de México sabían leer y escribir. Bueno, los jurados estaban encargados de apreciar los hechos. ¿Cómo se seleccionaban? El ayuntamiento elaboraba padrones de los individuos que cumplían con estos requisitos. Se establecía una lista, la lista se dividía en trimestres o en cuatrimestres. Una vez que existían estas listas parciales, ante cada proceso se realizaba un sorteo. Se sorteaban primero 30 nombres y ya el día del proceso se escogían los 11 o los 9 que iban a formar parte del tribunal, con la posibilidad de que recusaran algunos, tanto la defensa como el agente del Ministerio Público. ¿Y cómo funcionó? Bueno, se integraban, los miembros del jurado lo que hacían era escuchar testimonios, valorar las pruebas y determinaban tanto responsabilidad o inocencia, calificaban el delito y prácticamente durante todo el periodo en el que funcionó el jurado, excepto los últimos años, también verificaban las circunstancias. Y después el juez aplicaba la ley con base ya al hecho que había determinado el jurado. El jurado fue una institución muy debatida, es decir, el funcionamiento depende de si lo describen los simpatizantes o los críticos. Los simpatizantes seguían pensando que era una institución inherente a la democracia, que a diferencia de los jueces, los jurados no eran corruptos, no se dejaban influir por simpatías, por autoridades, por partidismo, por instrucciones, y que seguían siendo mucho más cercanos a los criminales y representando como común sentir de la sociedad. La principal crítica de los detractores era que no se basaban únicamente en las pruebas presentadas, en los hechos, sino que se dejaban influir por muchísimos factores, desde simpatías, prejuicios, cómo iba vestido el acusado, cómo actuaba y sobre todo la habilidad de los abogados, la capacidad de oratoria de los abogados. Y efectivamente, tanto el defensor como el agente del Ministerio Público, sobre todo en los casos célebres, casos importantes por la celebridad del delincuente o casos en que participaba gente que podía realmente pagar a un buen abogado. En estos casos rebasaban por mucho lo que en teoría y lo que según la ley tenía que ser la actuación del abogado, que era simplemente resumir hechos, en dado caso la ley aplicable, pruebas, y eran alegatos de hasta 9 horas en que intervenían muchísimas cosas. Generalmente construían una imagen de la víctima, una imagen del victimario, aludían a pintura, literatura. Y bueno, tenemos que ir un poquito avanzando más rápido porque nuestro tiempo se está terminando, pero quisiera que nos hablara también brevemente de la etapa de las cortes penales. Bueno, justamente esta crítica, y la crítica principal es esta. Como no se basaban en pruebas, en hechos, en realidad estaban impidiendo que se cumpliera con el principio de legalidad. En la justicia estaban interviniendo muchos factores, no solamente esta correlación entre hecho probado y ley aplicable. Además, ya en este momento, la escuela positivista empezó a tener mucho peso. Se consideraba que se debían considerar las circunstancias particulares, la peligrosidad de cada criminal, y que solamente jueces formados en el derecho, pero también conocedores de la medicina y de la psicología, podían realmente individualizar la sanción con base en un estudio profundo del criminal y su grado de peligrosidad. Todo esto influyó para que se terminara con el jurado popular en 1929 y ya se crearan cortes penales, que eran tribunales integrados por 3 jueces. Uno de ellos instruía el proceso, los 3 participaban en la audiencia, el juez que había instruido el proceso hacía un proyecto de sentencia y la sentencia se votaba entre los 3. Pero entonces ya se pasa de una justicia mixta con participación ciudadana a una justicia impartida exclusivamente por jueces profesionales con formación en derecho. Bueno, y
Pues todo ha ido, lo hemos platicado muchas veces en el programa, cómo se ha ido evolucionando el sistema de justicia penal en México. Entonces yo quisiera que el doctor Estrada nos platicara un poco de lo nuevo, ¿no? ¿Qué ha pasado y cuál es la situación actual del sistema de justicia penal? Pues yo creo que uno de los puntos más interesantes de la exposición de la doctora Speckman ha sido que nos damos cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, que la llamada reforma de los juicios orales no viene a descubrir el Mediterráneo, que ha habido oralidad en nuestro país desde hace mucho tiempo, más o menos, que a veces se ha pretendido minimizar, en fin, pero que tiene también sus bemoles la propia oralidad, ¿no? En lo que se refiere a las posibilidades de convencer mediante un teatro oratorio que puede ser excesivo, pero en fin, que la novedad no está ahí, que la gran novedad está en volver a los cimientos, ¿no? En volver a lo que pidió el primer jefe Carranza en el discurso ante el Congreso Constituyente de 16-17, que significa un proceso adecuado, con igualdad de armas para las partes, en donde se tomen en cuenta los derechos de las víctimas, pero también los derechos de los procesados de una manera irrestricta, ¿no? Con total garantía. Y para eso se requiere un acusatorio que sea lo más pleno, ¿no? Con los menores matices inquisitivos que sea posible, como lo hemos platicado muchísimas veces, Luzma. A mí me parece una cosa interesantísima, que en 1869, apenas restaurada la República, todavía surgió una ley de amparo en este país que, de manera absurdamente inconstitucional, a mi manera de ver, patentemente inconstitucional, declaró que no cabría el juicio de amparo en contra de las resoluciones judiciales, de los negocios judiciales, decía en la ley, lo cual era un verdadero absurdo y habría la posibilidad de todo tipo de incongruencias y de arbitrariedades por parte de los tribunales y jueces locales. Afortunadamente vino el caso Miguel Vega, que todos conocemos, afortunadamente se pudo declarar la inconstitucionalidad de esa ley de amparo y se abrió la tradición de la casación, del amparo casación, que sigue representando enormes retos para nuestra justicia hoy, después de la reforma de 2008. Y creo que ese es el punto que tenemos que entender. ¿De qué manera nuestro juicio de garantías, ya multisecular, va a poderse conectar con las exigencias de una justicia mucho más abierta, una justicia que tiene que ver mucho más con los hechos que con las teorías, ¿no? En donde, si bien no va a haber jurado popular, sí que va a haber una evaluación de los hechos, la famosa teoría del caso es a lo que tiende, y cómo vamos a poder conectar esto, insisto, con nuestro viejo y arquetípico principio de exacta aplicación de la ley penal, con nuestro artículo 14. ¿Vamos a seguir viviendo en lo que Rabasa llamó la imposible tarea de la Corte? No lo sé, son cosas que tenemos que discutir muy a fondo, que estoy seguro que van a llenar la agenda judicial en los próximos años y para los cuales todavía, me parece, no hay soluciones definitivas, ni siquiera estudios en la profundidad que se mereciera. Bueno, pues el tema es la historia del sistema de justicia penal y yo tuve la oportunidad de leer un artículo que usted escribió, doctora, de la importancia de la historia de la justicia penal y quisiera cerrar con eso, si nos pudiera hablar un poquito. Bueno, el doctor Rafael Estrada ha insistido mucho en esta cuestión de las rupturas, pero también de las continuidades. Efectivamente, ha habido muchos momentos de ruptura muy importantes, pero también hay muchos elementos de continuidad. Yo creo que esta es la riqueza de la historia. Conocer continuidades, conocer experiencias y tomar decisiones justamente a raíz del conocimiento de estos diferentes momentos, de esta gran amplitud de posibilidades y del éxito o fracaso que han tenido diversas soluciones en una circunstancia específica. Doctora Estrada, no sé si quisiera añadir algo también para la doctora Speckman. Pues yo solo quisiera decir que es un gran honor estar con ella, con una académica tan destacada y con una historiadora que forma parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, ¿no? Para orgullo de toda la profesión histórica, ¿no? Así es que creo que hemos aprendido muchísimo de escucharla y Luzma, como siempre, mi agradecimiento más grande por lo que significa tu excelente trabajo al frente de este programa. No, muchísimas gracias. Yo le quiero agradecer a la doctora Speckman que haya venido con nosotros, también al doctor Estrada, y pues hacer de un programa de la Academia Mexicana de Ciencias Penales con el Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Al gracias. auditorio los espero el próximo martes a las 8 de la noche por el canal judicial.